María Montessori. María Montessori nació en Chiravalle, provincia de Arcona, en Italia, el 31 de agosto de 1870. Hija única de padre militar descendiente de la nobleza de Bologna, que había luchado por la independencia de Italia, y de una madre liberal, católica e intelectual, cuya familia se desenvolvía en el mundo de la filosofía, la ciencia y la investigación. Con apenas 12 años, María Montessori y su familia se mudaron a la ciudad de Roma con la intención de asegurar que estudiara en las mejores escuelas de la época. Estando allí, mostró un interés y una habilidad especial por las matemáticas, sin importar que los deseos de su padre era que ella fuera maestra. María Montessori se inscribió en una escuela técnica de ingeniería donde solo asisten hombres. A los 22 años inició sus nuevos estudios como medicina. María Montessori es conocida por haber creado el método pedagógico que conocemos como método Montessori. No obstante, su biografía es mucho más extensa porque fue también una de las primeras mujeres en obtener el título de medicina en Italia y participó como activista en defensa de los derechos de las mujeres y de los niños. Asimismo, María Montessori se especializó en áreas como la biología, la filosofía y la psicología, lo que permitió crear conocimientos e intervenciones sobre el desarrollo infantil que continúan vigentes hasta el día de hoy. Propuesta educativa. Entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un triángulo que consta de ambiente, amor y relación entre el niño y el ambiente. Método Montessori. El método Montessori de educación ha sido aplicado exitosamente con todo tipo de niños y es muy popular en muchas partes del mundo, a pesar de las críticas en los inicios de las décadas 30 y 40. En 1907, Montessori estableció la primera casa de niños llamada Casa del Bambini en Roma y en 1913 hubo un intenso interés en su método. Por otra parte, María Montessori describe los principios básicos de su teoría así: el periodo sensible del lenguaje, que se sitúa aproximadamente entre los 2 meses y los 6 años. El periodo sensible de la coordinación de movimiento, más o menos entre los 18 meses y los 4 años. El periodo sensible del orden, más o menos desde el nacimiento hasta los 6 años. El periodo sensible del agazamiento de los sentidos, más o menos desde los 18 meses hasta los 5 años. El periodo sensible del comportamiento social, más o menos desde los 2 años y medio hasta los 6 años. El periodo sensible de los pequeños objetos, un periodo muy corto en el transcurso del segundo año. Beneficios del método Montessori. Finalmente, cabe destacar que las ventajas de emplear el método Montessori ayuda a desarrollar naturalmente los seres humanos, estimula al niño a formar su carácter y su personalidad, favorece la responsabilidad y el desarrollo de la autodisciplina, desarrolla la capacidad de participación del niño para que sea aceptado y reconoce que el niño se construye a sí mismo. El método Montessori se originó ya que ella no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y crueles que se usaban para enseñar a los niños y que estos aprendieran en contraposición a estas técnicas. Montessori se basó en el respeto hacia el niño, respetando al mismo tiempo su capacidad para aprender. En este sentido, Montessori decidió dar a los niños la oportunidad de aprender mediante la libertad durante los primeros años de su desarrollo. Así pues, el método Montessori no solo fue el impulso de una nueva manera de enseñar a los niños, sino que también permitió ayudar a los niños a poder alcanzar y descubrir su potencial. El método Montessori está basado en la exploración al medio ambiente, a la naturaleza. Montessori quería explicar su método para la enseñanza a los niños en énfasis a los valores que encontramos en la familia y en que fueran autónomos en su aprendizaje.
y hemos encontrado muchas semillitas. En el medio ambiente encontramos muchas cosas que nos hacen referencia con estas semillitas que las hemos creado como parte de una familia. ¿Quién quiere ser el papá? Yo. El papá es el niño. Este es el más grande, es el papá. Acá encontramos a la mamá. Yo quiero ser la mamá. ¿Y quién quiere ser la abuelita? Yo. Y esta es el bebé. Yo. Las hemos fabricado con estas semillitas que hemos encontrado en el medio ambiente. Mira, le pusimos semillitas y vamos a hacer la familia. Vamos a hacer la filita de la familia. ¿Dónde está el papá? El papá ¿Y el papá qué hace en la familia? hace muchas cosas. Protege ¿Qué a la hace el papá? trabaja. ¿Y la mamá? La mamá hace los oficios de la casa. ¿Y la abuelita? La abuelita, ¿Tu bebé? pues, Que te enseña muchas cosas de la cultura de ella, ¿cierto? ¿Y el bebé el bebé estudia. siempre va a estar con...? No, La mamá. sí, porque él todavía no puede hacer nada. Vygotsky fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo, fundador de la psicología historiocultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. Vygotsky fue considerado el precursor del constructivismo social. Consideraba el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que adelanta al desarrollo. Para Vygotsky, el desarrollo se produce mediante procesos de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo social hacia la cultura. Fundador de la teoría sociocultural en psicología, la cual llevó a cabo entre 1925 y 1934. Se basó en los planteamientos marxistas de esta época. Construyó el aprendizaje a partir de las experiencias que vive en su entorno. Las condiciones ambientales influyen en el aprendizaje de sus sujetos. En este aprendizaje no se enfoca en estímulos ni respuestas. Por el contrario, se da de manera colectiva y después individual de medida que los sujetos construyen. La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por tanto en el medio en el cual se desarrolla. El desarrollo de Vygotsky se da a través de tres corrientes. La primera es el desarrollo de una condición previa al aprendizaje, pero no es producto del mismo. En la segunda corriente está completamente unidos. El desarrollo y dominio de los reflejos condicionados que sustituyen y elaboran respuestas innatas que hace referencia a la acumulación de respuestas. En la tercera corriente, dos conceptos distintos pero se relacionan e influyen el uno sobre el otro, que estamos hablando del desarrollo, que es un proceso nervioso, y el aprendizaje, que es un proceso evolutivo. Ovide de Crowley, pedagogo, médico, psicólogo, docente. Como docente, él quería enseñar un aprendizaje real. Como psicólogo tenía una propuesta pedagógica. Su propuesta pedagógica era crear los centros de interés. Los centros de interés como formación intelectual. Él tenía varias fases para la formación intelectual. La observación. En la observación claramente decía que quería observar el medio natural. Asociación de las dimensiones. Cuando dijo asociación de las dimensiones, se trataba de las dimensiones de desarrollo de los niños, como la dimensión comunicativa, la dimensión intelectual, la dimensión ética, la dimensión corporal, las dimensiones que conocemos. Otra de las fases era la expresión de pensamiento. La expresión de pensamiento de los niños, expresar libremente lo que sentían. De Crowley
quería descubrir las necesidades del niño, o descubrió las necesidades del niño. Él decía que las necesidades del niño eran el alimento, la diversión, la protección, el descanso. Todas ellas habría que investigarlas y tenerlas en cuenta en los diferentes entornos donde él vivía. En la familia, en la escuela, en la sociedad, las plantas, los animales. Todo esto para mantener la vida. Como método de enseñanza tenía un lema que decía: preparar al niño para la vida por la vida misma. Basil Bernstein nació el 1 de noviembre de 1924 en el Reino Unido. Falleció el 24 de septiembre del 2000. Fue sociolingüista británico, hijo de una familia de inmigrantes judíos. Estudió sociología en London School of Economics. Fue voluntario en las Fuerzas Aéreas Británicas. Sirvió en África durante la Segunda Guerra Mundial. Fue doctor en lingüística por la Universidad de Londres en el año de 1953, institución en la que fue profesor de Sociología de la Educación y director del Departamento de Investigación Sociológica. Su obra investigadora se centró en la sociología del lenguaje y la estructura del discurso pedagógico. Sus principales aportes se orientan al desarrollo de una gran teoría sociológica de la educación, inspirada en los trabajos de Durkheim, Weber, Marx y de los pensadores del estructuralismo. Sus textos dialogan permanentemente con los del contemporáneo Pierre Bourdieu. Pedagogías visibles e invisibles. Bernstein distingue pedagogías visibles e invisibles. Las pedagogías visibles corresponden a la escuela tradicional, marcadamente jerárquica, donde las reglas y los criterios de calificación son explícitos. En las pedagogías invisibles, que aparecen en Europa a partir de los años 60 y en América Latina en los años 80, solo el transmisor conoce las reglas discursivas. En esta práctica pedagógica se privilegia especialmente la creatividad y la autonomía del alumno. Por este caso, Bernstein las describe exhaustivamente y concluye afirmando que las pedagogías invisibles son solo en apariencia más democráticas, ya que fomentan la competencia y reproducen la desigualdad con igual o mayor intensidad que las pedagogías visibles. La evolución de su teoría. Bueno, hay un primer periodo que sucede entre 1958 y 1961. Aquí Bernstein formula dos nociones, el lenguaje público y el lenguaje formal, que caracterizan dos clases sociales diferentes y dos orientaciones cognitivas opuestas. En un segundo periodo, comprendido entre 1961 y 1965, elabora las nociones de código restringido y código elaborado, que son a partir de entonces nociones comunes en sociolingüística. El tercer periodo, finalmente, que se continúa hasta ahora, Bernstein amplía su teoría construyendo un esquema complejo que integra códigos lingüísticos, tipos de relaciones sociales y la estructura de poder, de familia y en la sociedad y las clases sociales. ¿Cómo aportan sus teorías a la educación? Entonces, como lo hemos mencionado, están los códigos restringidos y los códigos elaborados, el discurso pedagógico y la pedagogía visible e invisible. Características que diferencian a un código del otro. En el código elaborado, el hablante usa correctamente la sintaxis, usa más formas gramaticales, usa frecuentemente el pronombre yo. La lengua la utiliza para construir verbalmente la experiencia, es independiente del contexto, es difícil de predecir y se adquiere en el núcleo escolar. Mientras que en el código restringido, el hablante emplea oraciones cortas, simples e incompletas.
repite en conjunciones simples i, o, u, ni. Es incapaz de mantener un tema formal en una secuencia de habla. Usa limitados adjetivos y adverbios. Su léxico y sintaxis es predecible. También esto depende del contexto y se aprende en el núcleo familiar. Ovide Di Clori. Para él era importante el método de la observación y para que los niños con discapacidades intelectuales Ella no sabe. hicieran algo para ponerlos a estudiar. ¿Sabías que me encontré una polillita que no sabía volar? Duro. Yo quiero intentar. Ayúdame. No, sin ayuda, tienes que lograrlo tú. Sube en pie, coge fuerte el lazo y sube el otro pie. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Lo lograste! Buenos días, niños. Buenos días, profesora Milena. ¿Cómo están? Bien. Hoy les voy a enseñar la suma por medio del conocido ábaco y vamos a conocer la suma a través de la metodología del señor Vygotsky. Aquí podemos observar que están las unidades, decenas y centenas. Entonces vamos a hacer la siguiente suma. ¿Qué número es este, Mariana? 5. Vamos a coger 5 fichas. 1, 2, 3, 4, 5. más 1. Lo vamos a colocar de otro color. Azul. Muy bien, estas son las unidades. Vamos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar donde están las unidades el número 6. 6. Ahora vamos a ir a las decenas. ¿Qué número es este? 4. Vamos a colocar el color rojo. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Más 3. Vamos a utilizar el color Negro. 1, 2, 3. Ahora vamos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a colocar el 7 en las decenas. Ahora vamos a sumar las centenas. Vamos a coger el color 3. blanco y vamos a colocar el número 3. 1, 2, 3, 4, 3. Más 2. Lo vamos a colocar con color naranja. 1 y 2. Ahora vamos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos el número. Su enseñanza al aprendizaje lo lleva al quehacer diario. Entonces, también de esta manera, los niños que saben más que los otros pueden seguir de guía como los maestros. Hola, ¿qué están jugando? Yo el hula hula. ¿Puedo jugar? Ven, juega con el hula hula. Bueno, como podemos observar en este ejemplo de la teoría del señor Basil Weinstein, él nos confirma en la evaluación de su teoría en el primer periodo que él había formulado dos nociones del lenguaje público y el lenguaje formal, ¿sí? Y que eso se caracterizan en las dos clases sociales diferentes y las dos orientaciones cognitivas opuestas. Entonces